Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la visión abstracta generada por nuestra ciudad, Santiago, en el alma de nuestro artista invitado, Soti de Luis. La ciudad mítica de Santiago, religiosa o letrada, según los ojos de quien la mire, es modélica en su concepción urbanística. Ha heredado la tradición medieval en su tipología urbana y el barroco se ha encargado de redefinirla. Sus variadas y artísticas balconadas, pretiles, algún alféizar o puertas u otros elementos paródicos han favorecido que el artista se fije en ellos como factor desencadenante de la larga serie entre rúas, cancelas y sanelas. De esta y de las que le precedieron y en las que está ahora inmerso hablaremos esta noche. Soti de Luis inició su primera exposición en 1973. Fundador con otros artistas del Grupo Acarón, del colectivo Objetual Agalga y Grupo Orzán, que funcionó como galería de arte. Eran tiempos de vida nocturna coruñesa, en compañía de Chelín, Cabanas, Mon, Correa Corredoira. Colectivos interesados en la búsqueda de nuevos lenguajes. Años de sus series negras, en las que primaba lo matérico, la plasticidad pura. Paulatinamente irá aclarando la paleta, incorporando fondos blancos en busca de ámbitos inmensos y un tanto desolados. Andadura artística jalonada de muestras tanto individuales como colectivas. Murales suyos se reparten en institutos, noya o muros, el mural del Sanatorio Marítimo de Oza e instituciones gallegas. Caixa Nova, además de estar representado en museos como el de Carlos Maside y colecciones públicas y privadas. Bienvenido, Soti, es un placer tenerte hoy aquí. Soti, ¿qué queda del embrujo de las calles compostelanas, de la hermenéutica de las paredes con su revocamiento, de la desdoblez de las puertas y una gama predominante, el azul? Bueno, eso fue una serie que se realizó, la realicé, es una serie, una colección que realicé allá por los años 2002-2003, a mi llegada a Santiago de Compostela. Yo no vivía en Santiago de Compostela, me afinqué aquí sobre ese año, el 2002. ¿Venías de Coruña? Venía de Coruña, efectivamente, y ya había estado viviendo aquí un par de años, pero en mis años de joven estudiante, en los años pues 70, 72, por ahí. Santiago de Compostela es una ciudad muy atractiva y a mí las calles me sedujeron. Me seducen las paredes, me seducen pues las ventanas, me seducen las contraventanas, las puertas, los desconchados, esos óxidos de los hierros. Caminé mucho por Santiago, paseé mucho. ¿Y vida nocturna? Y vida nocturna también, eran épocas de vida nocturna. Bueno, los pubs, los amigos, las tertulias, esas noches que son interminables y esa soledad que hay en las calles, pues imprimieron en mí un carácter que dieron paso a esas series. El predominio del azul viene dado por el agua, la lluvia. La lluvia que al principio en Santiago te asusta un poco, pero que después convives con ella y casi es inevitable y es parte de tu vida. Muy bien. ¿Qué ha sido del Grupo Orzán, del Grupo La Galga, de aquellas tertulias literarias en las que participabais, pues de todo, desde cineastas hasta literatura, Manolo Rivas, fotógrafos como Bari Caramés? ¿Qué queda de aquello? Bueno, aquello fueron unos grupos de aventuras un poco juveniles. Esos grupos se crearon, esos grupos tuvieron lugar por un poco el ambiente sociocultural y político que se estaba viviendo. La Galga, que fue, yo creo que el más importante, pues creo que... El origen de los... Sí, y el origen de Grupo Orzán, por ejemplo, pues la Galga se empezó a fraguar en los años 74. Nos reuníamos, teníamos unas tertulias totalmente espontáneas, en la famosa Casa Enrique de Coruña. Sí, y el Patacón. Y el Patacón. Y también el Cantón Bar. El Cantón, ¿no? Bar también. Si no recuerdo mal. Sí, sí. Y en Casa Enrique, pues que era un lugar emblemático desde el que pasaron pues Cunqueiro, Alfonso Abelenda, Urbano Lugrís, que fueron para nosotros nuestros maestros a veces de vida y nuestros maestros artísticos. Nosotros mirábamos para ellos pues como nuestros ídolos casi, ¿no? Sí, fíjate, todavía ahora Jorge Cabezas sigue teniendo como referente a Cabanas. Sí, 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 bueno,
A raíz de eso, pues nosotros hicimos nuestra labor. Creo que en aquella época pues fue una labor de atraer pues hacia la ciudad de La Coruña y de Galicia pues nuevas tendencias, que no teníamos información porque carecíamos de información, era una época bastante oscura, y nosotros pues teníamos esas inquietudes y entre todos conseguíamos sacar cosas adelante. De hecho, pues por ejemplo, fue magnífica el primer número de La Galga, la revista de La Galga, fue un número pues de colección. De hecho, pues es un número que se encuentra en colecciones nacionales. Y una de las primeras exposiciones de La Galga en el Museo Carlos Maside fue una exposición muy bonita. La Galga pasó por todo, pasó incluso por manos de justicia en una exposición en el Museo Arqueológico de Orense. Pasó por las primeras performances que se hicieron en Caixa Vigo, la antigua Caixa Vigo, donde se hizo una exposición en que, bueno, pues llenamos de globos, de pelo, de todo aquella sala. No hubiera existido La Galga, quiero decirlo, sin la ayuda de próceres que en aquel momento había en La Coruña. Una persona muy importante pues fue José Ramón López Calvo, de la Galería Mestre Mateo, que brindó sus instalaciones a todos los miembros de La Galga para que hiciéramos con ella lo que quisiéramos. Era muy avanzado. ¿Qué pasó con La Galga? Pues yo creo que lo que pasa con todo a través del tiempo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que todos habéis continuado, pues sí, ¿no? Sí. Separadamente. Claro, individualmente. Individualmente. Seguimos teniendo nuestros contactos de amistad, porque nos seguimos viendo, nos llamamos, incluso pues, de comer y eso, pero hoy en día pues los que sobrevivimos, porque hay algunos que ya han muerto, como un Vasco o César Otero, pues los que sobrevivimos pues llevamos pues nuestras carreras individualmente. Y gracias a Dios, los que yo recuerdo de La Galga es que todos los que estamos ahora trabajando por el arte, trabajamos y vivimos del arte. Un lujo, unos auténticos privilegiados. Bueno, eso lo podemos pensar, ¿no? Pero privilegio es para el fontanero vivir de sus trabajos de fontanería y para el pintor vivir de su trabajo de pintura. ¿Y tus inicios como artista? Bueno, yo creo que nos ocurre a todos, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen pues unos inicios un poquito soterrados. Yo recuerdo de niño, y yo creo que por ahí empezó mi amor por el dibujo y por la pintura. Yo tuve una enfermedad a los 8 o 9 años que me llevó a estar en cama durante meses. Y la forma que había de entretenerme en aquel momento, pues a mi madre, que le gustaba mucho el dibujo y pintaba bien y dibuja hoy en día bien con 87 años, pues lo que se le ocurría era enseñarme a dibujar, me traía que no es la primera vez, no es el primer inicio que surge a raíz. Que surge así, a raíz de una temporada larga en cama. Entonces me traía pues eso, blogs de dibujo, dibujábamos, rellenaba pues aquellos blogs que había para rellenar de colores, me enseñó a coser, hacía muñecos de trapo, y creaba un mundo, y a partir de ahí pues fui teniendo gusto por la pintura. A los 15 años pues mi padre pues me dijo que si a mí me gustaba el pintar, pues que fuera a unas clases en fomentarlo, la escuela de artes. La oportunidad que tuviste con la familia, a nivel familiar. Y nunca tuve objeción por parte de la familia en cuanto a la pintura. En tu trayectoria siempre se produce, pasas de lo figurativo a lo abstracto. Coméntanos esta etapa, estos cambios. Bueno, los inicios míos fueron netamente figurativos, como ocurría en aquella época. Joven, de 15 a 20 años 60 y tantos, sin información, y que la formación que tenías era pues la clásica, pues el entorno pues te hacía ir a la figuración. Yo no puedo escapar de la figuración. Sí, pero, perdona, pero hay muchos grafismos así, orientales, en tus inicios también. Después viene tu andadura y tu recogida de experiencias y conocimientos de vida adulta, ¿no? Sí. De hecho, mira, tus experiencias emocionales, ¿no sabes? Sentimientos universales como la tristeza, la melancolía, están muy presentes. Tu encuentro con personas, con lugares, sitios, emociones. Sí. Bueno, de hecho hay una serie de estos últimos años con un título largo
que se llama, la he denominado de Santa Minia a Curtis, pasando por Boimorto con descanso en los Ancares. Ahora mismo estoy en los Ancares, pintando los Ancares, ¿no? Pero bueno, y si ves la serie, pues tú me dirás, ¿ahí Santa Minia dónde está? Porque es una serie, es una colección totalmente abstracta, ¿no? Pero son todas mis vivencias, mis experiencias, los sentimientos que ocurrieron en aquel momento. ¿Qué ocurre? Que yo tengo una forma de trabajo o una forma de sentir, si quieres también, y voy acumulando toda aquella experiencia que veo y tarde o temprano sale. El tema de las calles de Santiago, que en la serie de Entre Rúas, que comentábamos al principio, pues ya en aquella época de estudiante, ya te digo, en los años 70, ya me había llamado la atención, y fue al reencuentro con la ciudad que afloró en mí y salió y no puedes evitarlo, tienes que hacerlo. Y hablamos un poco de la figuración y de la abstracción. Entonces, esa serie es netamente abstracta. Y mi educación, la primera educación pictórica fue figurativa, pero después me fui decantando hacia la técnica abstracta, hacia el lenguaje de la abstracción, que es donde mejor me encuentro. Y efectivamente, entonces, todas estas series que ahora estoy haciendo con una entera libertad y con una carga emocional y sentimental grande, pues son de técnica abstracta. De vez en cuando no deja de salir algo figurativo, por ejemplo, pues los apuntes de campo que tomo de cuando estoy en Ancares, pues son figurativos. Bueno, pero vamos a hablar, hay alguna serie que tiene un poquito más de figurativo. Ahora vamos a comentar tu técnica, porque en tu obra el observador ve un acabado aparentemente fácil, pero sin embargo oculta capas y capas de pintura. Concedes especial atención a la labor artesanal, casi de alquimista. De hecho, utilizas procedimientos artesanales antiguos, colas de caballo, yeso de Bolonia. Utilizas materiales totalmente naturales, cuerdas. ¿Cuál es la técnica empleada? Comenta un poquito más. Bueno, sí, lo que acabas de decir, yo utilizo pues técnicas que son bastante antiguas, pues del año 1600, 1700, de recetarios que utilizaba, por ejemplo, Velázquez, ¿no? Yo no creo que se reniegue esa técnica con la modernidad de hoy en día. Es valorar quizá más el proceso. Yo creo que sí. Yo tengo un pensamiento que creo que es un pensamiento árabe, que lo aplico en mi vida en muchas situaciones, y que es el siguiente: si no sabes a dónde vas, por lo menos recuerda de dónde vienes. Entonces, en pintura a mí me pasa eso también. Pero sin embargo, perdona, pero fíjate, Gauguin era, en la última etapa de su vida, se retira, y sabes que hace uno de los cuadros más significativos en su producción, incluso el más misterioso, que es ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? O sea, ya al final, y no lo tenía claro, no, Soti. Por eso te digo yo que yo tampoco lo tengo claro. Yo creo que eso es la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Me apoyo en esas técnicas, efectivamente, las conozco, me gusta, y aparentemente mis cuadros, pues la primera impresión óptica es de brochazo, ¿no? Pero no es de brochazo. Yo el cuadro lo trabajo muchísimo, lo pinto, lo despinto, lo vuelvo a borrar, voy sacando colores que no existían y que están en capas más abajo, y las consigo subir a través de tamices, pues como cuentas pues haciendo pues estucos con yeso de Bolonia, con cola de conejo, con una cantidad de cocina, que se llama de cocina pictórica, y conseguir pues el efecto, aparte del efecto emocional y sentimental que, repito, quiero conseguir con ellos, pues el efecto visual de agradable o agresivo, violento, dramático, tenso. Lo sublime del arte. Ojalá. Robert Roseman incorpora las imágenes televisivas, es uno de los primeros, ¿no? Pero me parece que no es el único, porque por ejemplo a ti te ha inspirado en la serie Red Winner, te has inspirado en el CSI. Sí, efectivamente, la serie Red Winner. Aunque quede los brochazos rojos. Sí, yo no es que sea un adicto al CSI, es un programa,
una teleserie que, bueno, que me entretiene y llena pues un poco de los ratos de ocio que tengo, ¿no? Y sí, en alguna manera me ha inspirado pues esa serie de la colección Red Winner. La colección Red Winner, yo te podría decir que es una colección del devenir de la vida. Es como la ola que llega a la playa y baña y empapa la arena de la orilla, y que cada vez a su paso describe pues una serie de dibujos, unos movimientos, esa espuma que va quedando y se va secando, y que al mismo tiempo los granitos de la arena se trasladan por ella, sí, bueno. y van... ¡Qué poético! Sí, pues te podría decir eso, o te podría decir sencillamente, decir, bueno, pues es lo que puede quedar de cuando un paño vas a limpiar una mancha de aceite en una calle o en una ventana, en un cristal, y pasas con un paño y siempre quedan esos rastros, ¿no? O incluso del CSI, como dices tú, cuando en la escena del crimen se va a limpiar la mancha de sangre, también que quedan esos rastros, ¿no? Bueno, pues está inspirado en todo eso. Y en tu estudio de la emblemática Rúa de San Pedro conviven lo tierno, esos pececillos, las imágenes de las palomas, aunque a veces estén muertas, con lo fuerte, lo dramático, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la serie de los desayunos con Lorena. Sí, ¿cómo se compagina eso? Bueno, no tienen otro remedio que convivir, ¿no? Pero sí se compagina, porque mira, son todo etapas. Volvemos al principio de la cuestión. El pintor es una esponja que se va empapando de todos los sucesos que ocurren a su alrededor. Una época de soledad que yo tuve, y estaba muy metido en mi estudio, a mi alrededor, pero de mi alrededor, hablo de 1 metro de mi alrededor, lo que tenía eran pues palomas, ratas, gaviotas, gatos, perros, personas, y fue una época muy figurativa, y eso era lo que pintaba y lo que dibujaba. Ocurrió un cambio en mi escena de vida, y sale la época de la mudanza que son estancias con grandes vacíos, con traslados, con objetos suspendidos en el aire. Va pasando todo eso. Bueno, ¿no? Entonces ahora estás en un momento de calma total, porque ahora estás con tu serie de los Ancares, formatos apaisados. Quiero decir que llevo pues unos años en los que estoy feliz, y vivo una tranquilidad anímica y corporal grande. Pues nos alegramos. Y ahora vamos a hablar de un proyecto que haces al lado de tu mujer, el espacio de arte, la Galería Petronio, que es un espacio incluso educativo. Vais a impartir clases a los niños, también vais a emitir conferencias. Es revivir un poquito las antiguas tertulias. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Sí, mira, yo no iría tan lejos. Ojalá que podamos tener nuestras tertulias en esa tienda. El espíritu es el espíritu de las antiguas tiendas, donde se aglutinaba, pues... Boticas. Sí, las boticas, donde se aglutinaba, pues, todo lo necesario para un algo, ¿no? Y este algo es para las artes plásticas. En esta tienda, pues, el aficionado, el profesional, puede encontrar, pues, desde el tubo de pintura, o un óleo, un pincel, un papel, hasta una tela. Puede enmarcar esa tela y puede acabar vendiéndola allí mismo también, que hay espacio para ello. Efectivamente, hay un aula que vamos a dedicar a impartir talleres de pintura, en este caso para niños, que es el que daré yo, y para adultos también, que lo dará otro profesional. Y el espíritu que queremos hacer de él es que sea un espíritu totalmente abierto. De hecho, no estamos cerrados ni a las nuevas instalaciones, ni performance. Hemos dejado espacio para eso, y estamos hasta incluso a volver de vuelta abajo la tienda si alguien lo necesita. Te deseamos lo mejor, Soti, en esta nueva andadura. La abstracción sigue en toda vigencia, y prueba de ello es la retrospectiva que el Reina Sofía dedica a Howard Hawking, y la continuidad de la pintura después de la tan anunciada muerte. Terminamos con una frase de Flaubert: para que algo sea interesante, solo tienes que mirarlo mucho. Nosotros desde aquí les invitamos a que miren detenidamente la pintura de Soti de Luis y el arte en general. Buenas noches, muchas gracias, hasta la próxima semana.